los que estáis cansados, venid a mí, los que os encontráis agobiados, que yo os aliviaré, que yo os aliviaré. Si tenéis sed, bebed agua de mi costal. Comienza Cristo Corazón Vivo. Carga conmigo, Hoy con el Padre Víctor Castaño. que soy manso de corazón y humilde en la cruz. Deseamos una feliz mañana de sábado a nuestros oyentes que llevan un poco de tiempo sin serlo, es decir, sin escucharnos. El último programa fue el día 2 de mayo, ha pasado prácticamente un mes y por lo tanto retomamos con muchas ganas esta tarea y al mismo tiempo este descanso que es el de compartir con los oyentes el conocimiento, el amor a nuestro querido Sagrado Corazón de Jesús cuando quedan un par de días para comenzar su mes. Y como siempre, les habla en el micrófono el Padre Víctor Castaño y comenzamos con la presentación de los contenidos de nuestro pequeño programa. En nuestra primera sección, la que titulamos En el corazón de Cristo, hoy vamos a tratar el tema de el corazón de Jesús y la Eucaristía. Estamos tratando de los 7 sacramentos a la luz del corazón de Jesús y aunque hayamos hablado mucho de este tema, nunca está de más volver a tocarlo, el corazón eucarístico de Jesús. Y en nuestra sección musical, que no es meramente música, nuestro colaborador habitual, Rogelio Cavado, nos trae un tema que se llama simplemente así, Eucaristía, de Kairi Márquez. Nos lo presentará en el momento oportuno. Y continuamos con nuestro comentario a la encíclica del Papa Francisco Diles Sin Nos, la gran encíclica y reciente sobre el amor del corazón de Jesús. Vamos hoy a continuar con los siguientes números de la encíclica, que son los números 43, 44, que nos hablan de esas palabras de amor que salen del corazón de Jesús. Nos lo explica nada más y nada menos que el Papa Francisco. Nosotros lo comentamos. Y como siempre, esta melodía tranquila de fondo nos recuerda que empezamos orando, porque si no, no podemos tratar con el corazón de Jesús. Y hoy vamos a recurrir a una oración tradicional, bonita, al corazón eucarístico de Jesús. Seguramente algunos de nuestros oyentes la conocen. Corazón eucarístico de Jesús, amor soberano del Señor Jesús, que instituiste este sacramento para permanecer en medio de nosotros. Creo firmemente en tu amor real en el altar. Te ofrezco mi vida, mis obras, mis dolores. Ilumina mi entendimiento y dirige mi voluntad.
Corazón Eucarístico de Jesús, ya que tu sangre es la vida de mi alma, haz que yo no viva ya para mí, sino que solo tú vivas en mí. Inflama mi corazón en tu amor y concédeme la gracia de amarte sobre todas las cosas. Amén. En el corazón de Cristo. Vamos a retomar, porque no estamos partiendo de cero con este tema, ese tema central, podríamos decir, en la espiritualidad del corazón de Jesús, que es cómo Eucaristía y corazón de Jesús se identifican. De hecho, en la tradición cristiana, aunque lo asociamos muchas veces a San Manuel González, es cierto que con mucha anterioridad ya papas como León XIII, Pío XI, se han referido en algunos momentos ya al corazón eucarístico de Jesús. Vamos a recordar muy brevemente qué significa eso de el corazón eucarístico de Jesús. Evidentemente, Jesús es el mismo y el único, pero ciertas expresiones como corazón de Jesús, corazón eucarístico de Jesús, Sagrado Corazón de Jesús, son maneras de contemplar y por lo tanto también de explicar y de dirigirnos al misterio de Cristo, que dentro de la riqueza infinita de ese misterio de Cristo resaltan, recalcan, recuerdan algún aspecto. Normalmente son aspectos muy centrales, por eso dan lugar a expresiones y aunque sean centrales de una forma u otra, abarcan, aunque sea desde una perspectiva concreta, pero abarcan el único misterio de Cristo. Bien, cuando decimos que Eucaristía y el corazón de Jesús se identifican, decimos algo muy sencillo y muy obvio. Si yo tengo una foto de mi madre, esa foto me recuerda a mi madre, pero es distinto de mi madre. Ocurre lo mismo con las imágenes del corazón de Jesús. Esas imágenes no son Dios, pero nos ayudan a hacer memoria, igual que la foto, del inmenso amor de Dios, que es una realidad. La foto no es la realidad, pero representa aquí para mí, me hace recordar cuando mi imaginación falla, yo puedo ir a una foto de mi madre y recordar algún aspecto de su rostro. Pues lo mismo, cuando nos cuesta con la imaginación o muchas veces por nuestra fragilidad en sus diversas dimensiones, hacer experiencia de la cercanía del amor del corazón de Jesús para mí, pues esa imagen me lo recuerda. Las imágenes del corazón de Jesús nos ayudan a mantener viva la memoria de todos los aspectos importantes de ese amor del corazón de Jesús, de ese misterio del amor del corazón de Jesús. Pero no son el corazón de Jesús. Una cosa es Dios y otra cosa son las imágenes. Evidentemente es un tema que se ha tratado ampliamente desde hace muchos siglos en la Iglesia y, por supuesto, no caemos en ningún tipo de pecado de idolatría, puesto que en el pueblo cristiano tenemos claro esta distinción entre Dios mismo y las imágenes. Pero cuando hablamos del corazón eucarístico de Jesús, cuando hablamos de la Eucaristía, es distinto. ¿Por qué? Porque en la Eucaristía sí que está real, verdadera y sustancialmente presente Cristo, por lo tanto, Cristo vivo con su corazón que late porque
Él, después de su resurrección, permanece vivo y glorioso para siempre, y ese es el Jesús que está en la Eucaristía. Cuando decimos que Jesús en la Eucaristía vuelve a entregar la vida por nosotros y se repite el sacrificio de la cruz, siempre añadimos esa corrección a la afirmación, ese matiz importante a la afirmación, que es que ese sacrificio no es cruento. Es decir, que Jesús no vuelve a sufrir, no experimenta un sufrimiento físico como el que sufre en su pasión, sino que lo que se hace presente es el acto de entrega de amor infinito con el que Él se entregó por nosotros en la cruz. Eso es lo que se hace presente al celebrar la Eucaristía. ¿Por qué? Porque ese acto está eternamente presente en el corazón de Jesús, que se vuelve a hacer presente para nosotros cada vez que celebramos la Eucaristía. Por eso decimos que la Eucaristía es también el corazón eucarístico de Jesús. Cristo, con su corazón humano, está verdaderamente presente en la Eucaristía. Si pensamos en todo lo que es la tradición de la espiritualidad del corazón de Jesús, si pensamos en Santa Margarita, el Padre Hoyos, podemos constatar que la Eucaristía siempre ha sido un lugar privilegiado de trato con el corazón de Jesús, y los mensajes de Parelemonial, como los mensajes de Valladolid al Padre Hoyos, y podríamos seguir poniendo ejemplos en ese sentido, son mensajes profundamente eucarísticos. No olvidemos que la gran mayoría de las revelaciones del corazón de Jesús a Santa Margarita fueron en la presencia eucarística, bien en el sagrario o bien en la adoración eucarística. Lo mismo pasa también en el caso del Padre Hoyos. En el caso también de Santa Margarita nos recuerda que la Eucaristía es un lugar privilegiado de trato con el corazón de Jesús, especialmente de reparación. ¿Cómo podemos explicar esto? Vuelvo a repetir un ejemplo que los oyentes más habituales nos han oído, pero creo que hoy tocaba repetirlo. En nuestra vida hay días, momentos y personas con las que compartimos de una manera especial lo que llevamos en nuestro corazón. ¿Qué quiero decir? Recuerdo una o varias veces en mi vida alguien que pasa por la calle y me ve vestido como sacerdote que soy, tiene un gesto de desprecio, no hacia mí, a quien no me conoce, sino hacia mi condición de sacerdote, aunque sea difícil separar la persona del sacerdote. Cuando me ocurre eso, casi que me hace gracia, doy gracias a Dios por recibir esa pequeña humillación, por serle fiel, y la cosa no pasa de ahí, no deja un dolor, no deja una huella profunda en mi corazón, se me olvida enseguida. Sin embargo, si ocurriese seguramente un gesto de desprecio menor que ese con alguna persona de mi familia que me quiere, eso deja una huella en mi corazón, porque hay personas a las que uno le ha entregado su corazón, hay una sintonía de amor, y además si eso se hace en un día especial, en una celebración familiar de cumpleaños o de Navidad, la huella es todavía más grande. Creo que es una experiencia común que todos vivimos más o menos igual, ¿verdad? Bien, pues la Eucaristía es esto, Cristo vivo de corazón abierto. Cuando Cristo está manifestando y abriendo su corazón y acercándose a cada uno de nosotros en ese acto perfecto y eterno de amor que se hace presente para cada uno de nosotros en la Eucaristía, Él es especialmente sensible a nuestra respuesta, a nuestro amor, a nuestro cariño. Por eso es un lugar de poner amor especial al corazón de Jesús, pero también a lo contrario, a ofensas que se pudieran dar contra la Eucaristía. Ojalá nunca nosotros seamos así, pero también, incluso sin una intención clara y directa de ofender, la frialdad en nuestro corazón o la rutina
a la hora de acercarnos al misterio de la Eucaristía, las faltas de delicadeza que a veces por vivir a lo nuestro, en esa costumbre a lo mejor de la misa diaria, muchos de nosotros, Jesús es especialmente sensible. Por eso fiestas como la que vamos a celebrar el próximo domingo, no hablo de mañana, sino del siguiente domingo, nos tienen que ayudar a nosotros a cuidar estos detalles, a mantener la conciencia de que cuando me acerco a la Eucaristía me estoy acercando a Cristo vivo que me abre su corazón, o dicho de otra manera, que me muestra el amor de su corazón. Hemos hablado, en primer lugar, de cómo la Eucaristía y el corazón de Jesús se identifican. Acabamos de decir cómo la Eucaristía es un lugar privilegiado de trato con el corazón de Jesús, especialmente de reparación. Tercero, la Eucaristía es el sacramento que nos da un corazón con los sentimientos del corazón de Jesús. La Eucaristía podríamos decir que es un misterio que nos cristifica, nos moldea y nos hace semejantes a Jesús. Hay un primer momento en la Eucaristía que es la transustanciación, es decir, el pan deja de ser pan, el vino deja de ser vino y se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Esas expresiones, como bien sabemos, son expresiones que nos hablan del misterio de Cristo. Cuerpo, ¿qué es? En la mentalidad hebrea, cuerpo significa la persona total desde su condición corporal contemplada, es decir, que es el mismo Cristo, y sangre es la vida entregada, derramada, es decir, por eso hablamos de presencia real, verdadera y sustancial. Sustancial, ¿por qué? Porque en el lugar que ocupa eso que yo veo pan, ahí está Cristo. En las otras presencias no podemos circunscribirlas a un lugar concreto. No puedo, en el caso de la presencia en la palabra de Dios, que es real y verdadera, no podemos negarla. Sin embargo, no podemos decir que sea una presencia sustancial, como es el caso de la Eucaristía. Pues bien, una vez que ha ocurrido esa transustanciación y por lo tanto esos elementos materiales se han convertido en el mismo Cristo, aquí presente en medio de nosotros, damos el siguiente paso, y es como la comunión con la presencia real, verdadera y sustancial de Cristo en la Eucaristía nos cristifica. No podemos decir que al comulgar nos transustanciamos en ese sentido, no podríamos aplicar correctamente esa palabra. Pero la teología sí ha hablado de ¿qué? De una asimilación, de una semejanza. Cuando yo comulgo el cuerpo de Cristo, voy siendo asemejado a los sentimientos del corazón de Jesús. ¿Cómo eran los sentimientos del corazón de Jesús? Son muy ricos, es muy rico el abanico de sentimientos y actitudes propias del amor del corazón de Jesús. Nos faltarían muchos programas para poder explicar esto. Pero si hubiera que quedarse con uno solo, podríamos decir que el mismo Jesús y el mismo Evangelio nos dan la clave. Si yo quiero saber si soy de Jesús, Jesús me lo dice: lo que hiciste con uno de estos los pequeños, conmigo lo has hecho. Los sentimientos del corazón de Jesús se identifican especialmente con el amor al que no cuenta, a lo pequeño, al pobre, a aquella persona de capacidades reducidas a la que nadie hace caso, esas personas más pobres en cualidades. No podemos circunscribirnos solo a la pobreza material. El Evangelio habla de ese pequeño, del que no cuenta. Fijaos que en este sentido nos conviene recordar que lo católico nunca es la O, sino la I. Es decir, o verdadero hombre o verdadero Dios. No hay O, hay I, las dos cosas, verdadero hombre y verdadero Dios. O la libertad o la gracia, pues no, son las dos cosas. La gracia actúa moviéndonos a hacer el bien, pero al mismo tiempo se respeta la libertad. Y solo con la libertad, solo con mi esfuerzo, no, es la libertad y la gracia, las dos cosas. Pues aquí es también lo mismo. No se trata de
o la vida espiritual o el compromiso con la sociedad, que, insisto, incluye a todo, no solo los pobres en el sentido material de la palabra, sino cualquier pobre, que son muchísimos que nos encontramos cada día en nuestro camino. Y es siempre meter todo. Por eso tenemos que seguir el ejemplo de aquellas personas que supieron muy bien utilizar la I, que suma, que incluye todo. El efecto de mi adoración al corazón de Jesús se tiene que traducir especialmente en un cariño y un amor por toda pobreza que encuentro a mi alrededor. El ejemplo precioso y bonito, la Madre Teresa de Calcuta. Un amor grande, indiscutible por los pobres, pero que brota de la Eucaristía. Recuerdan nuestros oyentes aquella anécdota de que cuando las religiosas de la Madre Teresa le pidieron más tiempo para atender a los pobres, les dijo: muy bien, pero como quiero que esa atención sea amor del corazón de Jesús verdadero, aumenten también en proporción su tiempo de oración. No puedo darme más, no puedo entregarme más si no paso más tiempo con el Señor. Siempre el amor a la Eucaristía nos lleva a una caridad solícita. Hay que dudar de todo lo que sea o lo uno o lo otro, son las dos cosas. Y finalmente podemos hablar de cómo en la Eucaristía adoramos las tres dimensiones del amor del corazón de Jesús. Cuando se escribió la encíclica Aurietis Aquas, algunos tenían duda de si al dar culto al amor del corazón de Jesús estábamos también dando culto al amor de Dios, puesto que cabía pensar que estábamos dando culto simplemente a ese amor humano y sensible. El Papa Pío XII, para poder dirimir esa discusión teológica que evidentemente existía entre los teólogos de la época de la encíclica Aurietis Aquas, es decir, la mitad del siglo XX, recordó aquel principio que se encuentra en Santo Tomás de Aquino, que es que en Cristo encontramos el triple amor: el amor divino, el amor sobrenatural de caridad y el amor humano y sensible. Pues fijaos, esto mismo se aplica a la Eucaristía. Pero es verdad que decimos que la Eucaristía es el cuerpo, la carne de Cristo. Esta manera es completamente legítima porque ha salido de la Sagrada Escritura, pero no es excluyente. Es decir, que cuando hablamos de la carne de Cristo, cuando estoy tocando la carne de Cristo, estoy tocando el amor de Dios, estoy experimentando el amor de caridad y el amor humano y sensible. Las dos cosas. Cuando contemplo los gestos humanos de Jesús, contemplamos todo, porque gracias a que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre, lo humano y lo divino se distinguen, no se confunden, no se han mezclado de tal manera que mezclando lo humano y lo divino llegamos como a un tercer elemento a caballo entre lo humano y lo divino. No, lo humano y lo divino permanecen unidos con sus propiedades que les son propias, pero hay una unidad y por lo tanto no se separan, no se confunden, pero no se separan. Bien, pues con esto hemos dado ese repaso precioso al misterio de la Eucaristía. Como veis, hemos repasado las principales verdades acerca de la Eucaristía, pero esas verdades se entienden y se viven desde esa experiencia personal del amor del corazón de Jesús. Cuando entendemos mejor los misterios de Dios, cuanta más sintonía vivimos con el misterio de su amor. El amor es algo que antes que definirlo, es indefinible por naturaleza, me parece a mí, se puede describir porque es un misterio y por lo tanto los misterios se define aquello que se puede, podríamos decir, controlar, atrapar. La realidad del amor y mucho menos la realidad del amor divino es para nosotros misteriosa porque toda realidad de amor en el fondo nos remite
al mismo misterio de Dios. Por eso nos toca venerarlo, adorarlo, explicarlo hasta donde las palabras humanas y sobre todo para poder entrar en la dinámica de este amor nos toca tratar personalmente. Todo esto se entiende, se profundiza cada vez más en la medida en que tratamos personalmente con el misterio del amor divino, con el corazón de Jesús. Bien, pues hablando de Eucaristía, vamos a escuchar una canción de Jorge Luis Bohórquez, interpretada por Atenas. Es una canción para la comunión titulada Ya no eres pan y vino, claro, eres Cristo vivo que nos ama. Escuchamos este tema. Ya no eres pan y vino, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí. De rodillas yo caigo al contemplar tu bondad. ¿Cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que llena de alegría mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Dueño y Rey del universo, ¿cómo puede ser posible que busques mi amor? Tú tan grande y yo pequeño y te fijas en mí, ¿cómo no te voy a adorar? De rodillas yo te pido que el día cuando tú me llames sea como hoy, para mirarte a los ojos y poderte decir que como no te voy a adorar. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo
Continuamos en Cristo Corazón Vivo en Radio María. Después de este pequeño momento musical, toca recordar siempre a nuestros oyentes que seguimos como todos los demás programas, disponibles en el podcast para que podamos retomarlos, escucharlos siempre que queramos. Vamos adelante con nuestra próxima sección. Música al corazón. Pues como siempre tenemos con nosotros a Rogelio Cabardo y su colaboración musical que no nos falla nunca. Muy buenos días, Rogelio. Hola, buenos días, Víctor. Buenos días a todos, queridos oyentes. Pues en este programa en el que estamos tratando de un tema tan interesante como es el corazón de Jesús y la Eucaristía, tú vienes como siempre a ponerle esas notas musicales. Así que cuéntanos. Bueno, pues nada, encantado. Encantado, Víctor. Bueno, saludaros a todos. Es un gozo compartir este ratito, ¿no? De mañana. Siempre es una alegría en torno al Sagrado Corazón. Cuando proponías este tema del Sagrado Corazón y la Eucaristía, yo decía, bueno, parece que es un tema casi redundante, ¿no? Hablar del Sagrado Corazón de Jesús es hablar de la Sagrada Eucaristía, aunque tienen ciertamente sus matices importantes que además a lo largo de los siglos los santos, los teólogos, los santos padres se han explayado con toda forma de detalles y además nos han dejado un legado precioso de amor a la Eucaristía también a través de su Sagrado Corazón. Fijaos, reflexionando el tema, yo pensaba estos días en Zamora, aquí donde me encuentro habitualmente, en este mes de mayo pasado, hemos recibido una gran noticia, una preciosa noticia. Se ha abierto por fin una capilla de adoración perpetua. Además en el corazón, digamos, de Zamora, en el centro, cerquita de la Plaza Mayor, entre la Plaza Mayor y la Plaza de Viriato, y así os invito a que os acerquéis a esta tierra bonita. Bueno, casi 200 personas se han comprometido a adorar las 24 horas del día a lo largo del año, mañana, tarde y noche, al Sagrado Corazón, a la Eucaristía. Sé que muchas ciudades y lugares diversos por nuestra preciosa geografía española han abrazado esta realidad, ¿no? Jesús se hace presente y es adorado continuamente. Recuerdo la expresión de una carmelita descalza hablando una vez con ella, y ella decía que allí donde el Sagrado Corazón es adorado las 24 horas del día en la Eucaristía, es un lugar santo, y aquella institución que tiene por costumbre la adoración de la Eucaristía, es difícil que relaje sus costumbres, fijaos, ¿no? Era como un bote salvavidas o casi una salvaguarda incluso de la propia vocación. Digamos que así somos resistentes a la relajación de la vida cristiana, sin ninguna duda, ¿no? Bueno, San Marcos en el capítulo 7 dice que Jesús todo lo ha hecho bien. Y sin duda la Eucaristía es uno de esos aciertos formidables del Señor. Cuando Jesús tiene la última y sagrada cena con sus discípulos, se hace realidad. Dejó entrever en otras ocasiones esta realidad, ¿no?, del pan y el vino misteriosamente, ¿no?, en su cuerpo y su sangre, y les dice algo inaudito: esto es mi cuerpo. Claro, los discípulos, ¿esto es mi cuerpo? Imaginaos la cara de sorpresa superlativa de sus discípulos. Con razón, pienso, fue todo un escándalo. Jesús se arriesgó totalmente. Fijaos que cuando proclama él el discurso del pan de vida en la sinagoga de Cafarnaún y dice: el que come de mi carne y bebe de mi sangre tiene vida eterna, muchos de sus discípulos lo abandonan y ya no andaban con él. Es duro ese lenguaje, decían. ¿Quién puede escucharlo?, nos narra San Juan. Bueno, pues Jesús equiparaba el pan que partía con su propio cuerpo y el vino con su propia sangre.
esta es mi sangre nueva y eterna que será derramada por vosotros y por todos. La sorpresa era única. El Sagrado Corazón de Jesús, que se rasgaría en la cruz, allí derrama su sangre, su agua y su cuerpo destrozado, ciertamente de forma cruenta, y se ofrecía una vez. Su corazón estaría ahí, pero esa forma cruenta se haría una sola y única vez en la historia de la humanidad y se repetiría en cada cristiano perseguido, he pensado, ¿no? Pero de forma incruenta se haría miles de veces al día sobre nuestros altares hasta el fin del mundo. Su pan y su vino es su Sagrado Corazón. ¡Qué maravilla! Qué forma inteligente de Jesús, ¿verdad? Permitidme esa expresión de qué forma inteligente de Jesús, ¿no? Y así, ¿para qué? Pues para que lo pudiéramos comer a Él y lo pudiéramos beber a Él. ¡Qué maravilla! Comer y beber su carne, su cuerpo, su Sagrado Corazón y llenarnos plenamente de Él, de su mayor intimidad. ¡Qué regalo tan grande para dar saltos de gozo y explotar de rabiosa alegría! Su Sagrado Corazón es el amor más puro y la Eucaristía es ese amor visible. Jesús, fijaos, no se limitó a decir que nos amaba, no. Es que se deja comer y se deja beber para quedarse íntimamente contigo y conmigo. Fijaos, cuando un hombre y una mujer están realmente enamorados, buscan el momento para estar juntos y compartir vida. Jesús buscó esa ocasión de la forma más cercana, dándose en forma de pan, y se queda ahora en los sagrarios y las custodias como queriendo atraernos sensiblemente. Cuantísimos mártires de la Eucaristía, convencidos de que Cristo, corazón vivo, está ahí presente. Y además, en torno a estas ideas que os ofrezco, pues me gustaría presentaros esta balada de Kairi Márquez. Se titula Eucaristía. Es una balada sencilla, profunda, ya más de una vez hemos hablado de Kairi, y bueno, tiene una sensibilidad exquisita, ¿no? A nivel musical y a nivel literal también poético. Una canción que os ofrezco para meditar y profundizar con esa voz melodiosa y delicada de Kairi, acompañada por 2 guitarras acústicas en sol mayor. Dice el texto así: Allí en la Eucaristía está tu presencia, Señor. Ahí en la Eucaristía está la prueba de que tú vives, Cristo. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Ahí en la Eucaristía está nuestra comunión y nuestra reconciliación. No puedo esperar hasta que estés aquí, en mí. El cáliz de tu sangre me ayuda a vivir. Pan de vida eres tú, Jesús. Qué bonito, ¿verdad? Pues procuremos no dejar una sola semana, fijaos, sin comulgar a Cristo, comulgar su Sagrado Corazón. Los mártires de Abitina, recordad, durante la persecución del emperador Diocleciano en el año 304, eran un grupo de 49 cristianos que fueron arrestados por reunirse para celebrar la Eucaristía bajo pena de muerte. En el interrogatorio respondieron una frase que ha pasado a la historia. Decían: sin el domingo no podemos vivir, sin la comunión no podemos vivir. Mártires de la Eucaristía. Pues que nosotros hambreemos el Sagrado Corazón de Jesús, su Sagrada Eucaristía, donde como podamos, ¿verdad? Pero que podamos palparlo, saborearlo y comerlo. Que esta Eucaristía de Kairi Márquez nos ayude a vivir y a estar con Él. Pues muchísimas gracias, Rogelio. Encantado. Como de costumbre, siempre sabes cómo conducirnos desde las ideas que solemos poner al principio hasta las notas musicales, ¿no? Y por lo tanto el afecto del corazón y la experiencia, ¿no? Que la música transmite, ¿no? Y que muchas veces las palabras no saben transmitir, de ese amor del corazón eucarístico de Jesús. Pues muchísimas gracias, Rogelio. A ti y a vosotros. Pues escuchamos este tema que nos acaba de presentar Rogelio, Eucaristía. Ahí
Eucaristía está tu presencia, Señor. Ahí en la Eucaristía está la prueba de que tú vives, Cristo. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Ahí en la Eucaristía está nuestra comunión. Oh, ahí en la Eucaristía está nuestra reconciliación. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo vivo, Cristo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Y no puedo esperar hasta que estés aquí en mí, porque su cuerpo vivo, Cristo, que estoy a punto de adquirir. No puedo esperar hasta que estés aquí en mí, pues es el cáliz de tu sangre que me ayuda a vivir. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Oh, sí, oh, pan de vida, eres tú, oh, Jesús. Y vamos con la última de nuestras secciones. Dilexit nos. Pues como bien saben nuestros oyentes habituales, estamos haciendo un comentario tranquilo, exhaustivo a la encíclica del Papa y nos enfrentamos ahora al último epígrafe del capítulo segundo. El primer capítulo de la encíclica está dedicado a explicar lo que es el corazón y la necesidad y la importancia de seguir hablando del corazón en el sentido antropológico, en el sentido de lo que es el hombre en sí mismo, pero también desde la necesidad que el hombre tiene del corazón. Ese era el primer capítulo. El segundo capítulo son gestos y palabras de amor. Y el título ya divide el capítulo en dos partes, los gestos y las palabras. El primer epígrafe es un capítulo muy cortito, se titulaba Gestos que reflejan el corazón, y dentro de esos gestos había un segundo epígrafe que, según el esquema, está contenido dentro. La mirada es un tipo de gesto, de acto, y
desarrollaba el Papa especialmente dentro de los gestos la mirada. Y ahí nos habíamos quedado, terminando de explicar la mirada del corazón de Jesús. Y ahora iríamos al tercer epígrafe, pero que en el esquema lógico sería la segunda parte del segundo capítulo, explicar las palabras. Creo yo, así a ojo, este pequeño epígrafe son 5 números. Me parece que nos dará tiempo hoy a explicar los 2 primeros y el próximo día los otros 3. Bien, dice el número 43 de la encíclica del Papa. Aunque en las Escrituras tenemos su palabra siempre viva y actual, a veces Jesús nos habla interiormente y nos llama para llevarnos al mejor lugar. Ese mejor lugar es su propio corazón. Nos llama para hacernos entrar allí donde podemos recuperar las fuerzas y la paz. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Mateo 11:28. Por eso pidió a sus discípulos: permaneced en mí. El Papa nos habla de algo que la teología ha denominado vocatio interioris, es decir, una llamada, una palabra interior. Creo que cualquier persona con un poco de espíritu de oración experimenta cómo efectivamente Dios toca muchas veces nuestro corazón haciéndonos sentir claramente aquello que Él desea de cada uno de nosotros. Esto puede ocurrir cuando uno siente la llamada a una vocación, a una misión, pero ocurre muchas veces en la vida, como dentro de una vocación, una misión, unas circunstancias de vida, Dios sencillamente nos muestra su amor o nos invita a algo. Fijaos que el Papa aquí nos viene a decir que siempre que Dios nos habla y nos llama, el lugar donde nos introduce es el lugar mejor de todos, el mejor lugar, que es su propio corazón. Y ahí él cita 2 textos, a mí se me ocurre un tercero también. Mateo 11:28, venid a mí, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Continúa en el versículo 29, el siguiente. Y también ese permaneced en mí, que está tomado de lo que se suele llamar habitualmente el sermón de la cena, o esa conversación de Jesús después de la última cena en el capítulo 15. Pero también está el capítulo 3 del Evangelio de Marcos, cuando dice aquello de: los llamó para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Fijaos que en toda vocación cristiana esto es así siempre. Lo primero es estar con él. La primacía siempre es esta. Y después lo otro. Cuidado, porque cuando hablamos de vocaciones activas o contemplativas, podemos tener la tentación de pensar que se le puede dar la vuelta. ¿No es verdad? Cuando Jesús dijo que llamó a sus discípulos, cuyo oficio principal era predicar, ser los pastores de la iglesia, sin embargo, el Evangelio dice que los llamó para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. No olvidemos, en el caso de la institución de los diáconos, que se dice que se les encomienda a ellos el ejercicio de la caridad, porque es algo que en la iglesia no puede faltar, no podemos no atender a los pobres en la iglesia, pero que esa atención, podríamos decir activa, a los pobres, no podía ser en detrimento de descuidar la oración y la predicación. Y en este orden, ¿no? Primero el estar con él, después el fruto de esa oración llevarlo y después la caridad con los pobres. Sí hay una jerarquía, pero no se puede descuidar ninguna de las 3 cosas, pero sí organizar la vida. Yo tengo la impresión, y me miro a mí mismo en este momento, de que a veces hacemos lo contrario. Hacemos cosas y después buscamos huecos para estar con él. Y el Evangelio nos dice lo contrario. Pero es más, cuando el Señor nos llama a hacer cosas,
nos llama para estar con Él. Podemos poner un ejemplo. Cuando Jesús dice, el Padre me ha enviado, no dice que Él deja de estar en el Padre, sino que por su pertenencia al Padre, por su estar en el Padre, se entrega con una presencia nueva en el mundo, pero no deja de estar en el Padre. Y esto también tenemos que aplicarlo. Evidentemente me están escuchando padres de familia, personas que tienen obligaciones laborales, no deberían entender estas palabras en el sentido de, pues estemos donde estemos, como si fuéramos monjes. No. San Ignacio de Loyola, pienso en San Enrique de Osó, tienen afirmaciones donde dicen nunca menos de un cuarto de hora de oración, pero ese tiempo de oración tiene que existir. Y en lo demás, mortificar el amor propio de tal manera que lo que hago, lo hago no estando yo en el centro, sino poniendo en el centro a Dios. De tal manera que podríamos decir que lo que se hace, lo que se vive en el Señor. Evidentemente, estos son normas y reglas muy generales y luego cada uno tiene que ver qué llamada tiene a la oración. Nunca puede faltar un tiempo mínimo, por pequeñito que sea, pero a partir de ahí uno tiene que buscar ese tiempo de oración que le permite vivir esto. Es decir, experimentar en su vida cómo uno vive en el corazón de Jesús y no se aparta de Él, vive todo en Él y desde Él. Fijaos lo bonito de la expresión del Papa. Ese mejor lugar es su propio corazón. Estamos llamados a habitar en ese corazón. Por tanto, palabras que escuchamos del Señor que nos introducen en su corazón. Esto es algo precioso, imprescindible. ¿Quién entra en el corazón de Jesús? Aquel que acoge esas palabras que le introducen en el corazón de Jesús. No es que yo, a base, podríamos decir, de escalar el cielo, como hacía de la Torre de Babel, pueda entrar en la intimidad con el Señor, sino que implica necesariamente una llamada. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Preparar mi corazón para recibir esa llamada. Dios nos la hace a todos. Lo que tengo que hacer es aprender a acoger esa palabra de amor, hacer ese silencio para yo poder ser introducido por Jesús en su propio corazón. Bien, pues se nos agota el tiempo. Es una delicia hablar de estas cosas. Así que dejamos lamentablemente nuestro comentario aquí. Solo nos ha dado tiempo al número 43 y volveremos en el próximo programa para ir completando este segundo capítulo de Dilexit Nos. Pues nada más, decirle a nuestros oyentes que para mí es una verdadera delicia compartir estos momentos con ellos y, como de costumbre, nos vemos dentro de 15 días para seguir disfrutando del corazón de Jesús en su mes, que empezamos y estrenamos el mes de junio. Les deseo un mes de junio lleno de bendiciones y, como siempre, nos despedimos con ese deseo. No se me ocurre otro mejor: que el corazón de Jesús derrame sobre nuestros oyentes todas sus bendiciones. Que yo aliviaré, que yo aliviaré. Si tenéis sed, bebed agua de mi costal. Han escuchado Cristo Corazón Vivo con el padre Víctor Castaño. Soy manso, de corazón.